Continúo con su presentación. La licenciada Diana Paola Álvarez Porras realizó prácticas clínicas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Prácticas clínicas en el ISTECH de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Prácticas profesionales en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, IMSS UMAI. Servicio social en el Instituto de Deporte Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudió en el Centro de Estudios de Formación Profesional, Campus San Cristóbal de las Casas. Certificada en Antropometría ISAC Nivel 1 por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sede Tuxtla Gutiérrez. Actualmente participa en diversas actividades patrocinando eventos y fomentando la nutrición y el deporte, pláticas nutricionales y diversos cursos. Actualmente docente en la materia de nutrición en la licenciatura de enfermería en la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, impartiendo clases para la educación nutricional a alumnos de preescolar, primaria, secundaria en el Colegio ITAES. Asimismo, se desempeña dando asesorías nutricionales en consultorio particular, abarcando mujeres embarazadas, control de peso, nutrición deportiva, dietoterapia a pacientes con diabetes, hipertensión y problemas renales. Nuevamente, licenciada, es un gusto contar con su presencia. Buenas tardes. ¿Me podrían solo notificar si me escucho? Porque creo que hace rato no me escuchaba. Sí, licenciada, sí la escuchamos. ¿Sí? Ok. Pues nuevamente agradezco la oportunidad y el espacio. Voy a empezar a presentar mis diapositivas. Ustedes también me dicen, por favor, está, si las pueden observar. Sí, lo logramos ver. Ok. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es manejo no farmacológico nutricional en diabetes mellitus. Es continuación del tema de la semana pasada, que fue sobre insulinas. Ahorita nos vamos a enfocar todo lo que es la parte alimentaria, la parte nutricional. Y pues bueno, espero que sea de su agrado y que podamos compartirles conocimientos que es importante que todo el personal de salud sepamos. Y vamos a empezar con, pues, el concepto de diabetes mellitus según la ADA, la Asociación Americana de Diabetes. Aquí todo lo que es básicamente ADA está siempre en inglés y ahorita se los traducí a español. Que dice que el concepto de diabetes mellitus es la condición fisiológica metabólica en las cuales la utilización como recurso de energía, la glucosa se ve estropeada. Esto provoca que en la circulación sanguínea se eleven niveles de glucosa provocando hiperglucemias. Hay diferentes tipos de clasificaciones que maneja la ADA, sin embargo quiero mencionar que todo esto está en constante investigación y sabemos que todo lo que es enfocado al área de la salud siempre está en en constantes actualizaciones. Y bueno, por lo que hay ahorita en evidencia es que se clasifica en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes monogenéticas y diabetes provocadas por medicamentos. Nos vamos a enfocar en lo que es diabetes tipo 1 y 2. Diabetes gestacional se puede utilizar alguna de las cosas que vamos a mencionar, sin embargo, ese es un tema totalmente aparte y que tendría que ser profundizado como un tema para presentarles. ¿Qué se maneja en pues lo que es la parte nutricional, la dietoterapia o la terapia nutricional? Que según la OMS dice que es la aplicación de un régimen dietético para el tratamiento de enfermedades o afecciones específicas. Aquí hay una frase que dice que la alimentación es un pilar básico en un plan terapéutico de la gran mayoría de las enfermedades. Yo quitaría por la gran mayoría por todas las enfermedades. Quiero destacar que esto es importante que sepamos desde nosotros como personal de salud
cambiar hábitos alimenticios para evitar ciertas enfermedades y proyectar lo que nosotros sabemos a nuestros pacientes. Y aparte, pues, entre más sanos estemos, más podemos apoyar y disfrutar de nuestra profesión. ¿Qué tenemos que conocer para evaluar nutricionalmente a un paciente? En este caso, de manera muy general, puede ser para pacientes sanos o en este caso, especializarlo en o individualizarlo para pacientes diabéticos. Pues datos generales, vamos a abrir una historia clínica, nombre, edad, fecha de nacimiento. Historia dietética es muy importante. Por ejemplo, saber desde su niñez la forma en la que se alimentaba, antecedentes familiares. En este caso, pues ya hay un diagnóstico médico que es la diabetes. Las evaluaciones bioquímicas son muy importantes para saber cómo ingresa mi paciente a consulta y saber cómo voy a manejar esas cifras para poder establecer su glucosa, sus triglicéridos, su colesterol y todo lo demás. Historia médica también, de alguna cirugía, si hay un diagnóstico más aparte de diabetes como hipertensión, vamos a hablar también sobre las complicaciones que pueden haber a partir de la diabetes. Exploración física muy importante, si ya hay presencia de acantosis, que muy seguramente sí, si es que no está controlada esta glucosa. Historia sociocultural es muy importante también saber de dónde viene mi paciente, que si tengo que cuidar algún estándar económico para su plan de alimentación y la evaluación antropométrica. Información dietética, vamos a exprimir ahora sí que al paciente de de toda la información que pueda darnos, como hábitos alimenticios, información relacionada con el patrón de alimentación, que eso también es muy importante saber. Generalmente, no solo es preguntar cuántas tortillas come, en qué horarios come, sino también es cómo lo come, si puede canalizar, si ya come por ansiedad, que antes no se hablaba mucho sobre la ansiedad y la alimentación relacionada con las emociones. Si estoy triste, si estoy enojado, o sea, la manera en la que me alimento, toda su historia nutricional o alimentaria. Ahora sí, números y horarios de comidas. ¿Cuántas comidas hace al día? ¿En qué momentos? Muy importante, preguntar al paciente de acuerdo a su edad o de manera general, obviamente con mucho respeto. Algo que he notado y que les comparto en mi experiencia dando consultas es que si llegan pacientes que consumen alguna sustancia o fuman algún producto natural y pasando el efecto tienen, viene el efecto de mucha hambre, por ejemplo, saber qué suele comer, si sí suele comer o espera al otro día o hasta la hora de las comidas estándares que él tiene lugar donde consumen los alimentos, muy importante, se puede decir, comí tres piezas de huevos con tres tomates o un tomate y saber lo que lo preparaste en tu casa, fuiste a una cenaduría, fue a la cafetería del trabajo, aproximadamente sabes cuánta grasa utilizan, no es necesario que te diga tantas cucharadas, simplemente pues sí, se excede un poco en que la comida es un poco grasosa. Gustos y preferencias muy importantes. Em, para que un paciente pueda tener un apego a su plan nutricional es cuidando justamente esto, apegarnos lo más que podamos a sus gustos y preferencias. En el caso de diabetes es un poquito más complicado, dependiendo si es diabetes 2, por ejemplo. Vamos a ver que, perdón, ¿se escucha? Disculpe. Sí, sí, se escucha. ¿Sí? Ah, ok. Em, Les decía, en gustos y preferencias, por ejemplo, cuando una persona es aparentemente sana,
Por ejemplo, podemos decirle, ok, vamos a entrar a un plan nutricional para el objetivo que tenga, puede ser aumento de peso, bajar de peso, llevar una vida saludable, etcétera, buenos hábitos. Podemos como decirle un poco, tiene un poco más de libertad y justamente es encaminar al paciente a una buena relación con la comida sin tenerle miedo, sin llegar a excesos o llegar a provocar algo más como un trastorno alimenticio. Justo nuestro objetivo es encaminar al paciente a una buena relación, hasta también respetando hacia donde el paciente nos permita llegar. En el caso de diabetes, es más complicado poderles dar como, sí pueden comer ciertas cosas y en cantidades adecuadas, sin tenerse que tensar o estresar para llegar a estas decisiones. Sin embargo, sí tenemos que ser un poquito estrictos y yo siempre he dicho que vale la pena ser un poquito estrictos, pues con tal de llegar a tener cifras más controladas y ya habiendo controlado estas cifras de glucosa o grasas en la sangre, ya poder llegar a, ok, ya controlamos esto, ya podemos pasar a un poquito de más libertad, pero siempre enseñándole el bien al paciente, que más adelante se los voy a enseñar. Y tiempo que le dedica a las comidas, por ejemplo, si tiene 10 minutos para comer, si le dan 20 minutos, si come muy rápido, cuántas veces mastica ese alimento, intolerancia y alergias. También en este caso ya es preguntarle al paciente qué medicamentos está consumiendo, si tiene algún suplemento también suministrado para contemplarlo en el plan de alimentación. Sí, otra Eh, vez. La verdad. creo que alguien dejó su micrófono abierto. Evaluación e interpretación. Tenemos datos cuantitativos, cualitativos y semi-cuantitativos. Por ejemplo, los cuantitativos es el recordatorio de 24 horas, que justamente es preguntarle a mi paciente qué consumió un día antes, desde la mañana hasta la noche, hasta su última comida. O puede ser que te digan, porque muchos pacientes son muy mañositos y te dicen, mi cena fue a las 9 de la noche y ya, ¿qué comiste? Y te empiezan a describir lo que comieron y siempre decirles aquí, nosotros aquí no vamos a juzgarte, necesitamos que seas totalmente honesto para que podamos ver qué está pasando y de dónde vamos a partir el tratamiento nutricional. Y hay pacientes que te dicen, es que me desvelo viendo películas y a las 2 de la mañana me dieron ganas de comer palomitas o me dio hambre. Entonces eso altera totalmente su metabolismo y también es importante que nos lo digan para poder, pues, justamente restablecer horarios. Cualitativos, frecuencia del consumo de alimentos. Siempre es bueno preguntarle al paciente, darle la lista de alimentos por grupo de alimentos, por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas, leguminosas, etcétera, lácteos, y cuántas veces a la semana consume ese alimento. Y la dieta habitual, generalmente, ¿quién cocina? ¿Es el paciente? ¿Es la mamá? ¿Va a una cenaduría? Me ha tocado que llegan trabajos, ya hay empresas que les mandan sus alimentos y, bueno, acercarnos y que nos diga bien qué está pasando en su alimentación. La parte antropométrica también es muy importante. Hay mucha información nueva ahorita en estos tiempos. La verdad es que desde aproximadamente unos 7 o 10 años, la nutrición ha dado un boom y no solo en la parte fitness, sino en la parte clínica. Ya hay más estudios, hay más gente que se está involucrando en eso y hay cositas en las que sí tenemos como que, puntos importantes en los que tenemos que fijarnos. Por ejemplo, la antropometría es quien evalúa el tamaño corporal y la proporción entre talla y peso. Permite estimar la forma indirecta de los distintos comportamientos corporales. De aquí hay que evaluar la composición corporal, el crecimiento, el desarrollo físico y también podemos conocer los cambios del peso en las circunferencias de cintura, en las circunferencias de cadera. Obviamente, de acuerdo a la edad que tenga mi paciente en su etapa de vida, vamos a poder elegir qué herramientas vamos a utilizar para evaluar su composición corporal. No es lo mismo evaluar a un niño que evaluar a un adulto mayor, entonces
vamos a hablar de manera general la diabetes. En este caso, ¿qué es importante saber? Porcentajes de grasa, porcentajes de músculo. Algo muy importante en esto, pensamos, o la gente, que nosotros tenemos que educar a nuestra población. La población o la gente cree que la diabetes solo le va a pasar a gente con obesidad o sobrepeso. Puede haber una persona delgada, aparentemente sana, y sus bioquímicos están totalmente alterados. ¿Qué pasa con la etiología de la diabetes? Que en México, pues afortunadamente o desgraciadamente, yo digo que afortunadamente la gastronomía es muy rica. El detalle es que somos muy fiesteros probablemente y nos vamos en exceso. Generalmente la población es en eso. Y hace años se decía que una persona gordita era una persona sana. Entonces hay que ir cambiando esa mentalidad en nuestros pacientes, ¿no? En la educación a la salud, no solo nutricional, de manera en general. Vemos que la parte de educación alimentaria ya se está dando cada vez más. En escuelas ya llevan materias como nutrición, como vida saludable, como socioemocional y juntar esas dos con la que siempre ha estado, que es la actividad física. Em, Bajar de peso. Cuando nos referimos a este término o este concepto es importante mencionar, porque antes le decían a una persona en general, o no solo con diabetes, que tenía que bajar de peso. Aquí hay que explicarle bien al paciente y ser muy específicos que la ganancia de peso o la pérdida de peso tiene que ser de manera sana. Aparte que debe ser con un tiempo establecido, de manera sana. Podemos decir que no es lo mismo perder peso que a perder grasa o perder peso que a perder músculo. Entonces, cuando le digamos a una persona o a nuestro paciente es necesario que baje de peso, es que baje su porcentaje de grasa en el cuerpo. Justamente que vamos también a evaluar el agua, el porcentaje de grasa, como ya les mencionaba, el tejido adiposo, la masa muscular, eh, em, el tejido extracelular, bueno, también la parte esquelética, el porcentaje óseo que hay en nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos evaluar todo eso? Pues justamente con las técnicas antropométricas, ya sea técnica correcta, la toma de talla, de peso, fórmulas para poder evaluar eso. Y ahorita algo que se está utilizando mucho, pues es la bioimpedancia. Fórmulas, pues sabemos que para sacar composición corporal o estimar obesidad está el IMC. Más adelante les menciono algunas fórmulas para sacar em, la cantidad de calorías que debe consumir ese paciente. En este caso, la antropometría, de este lado, podemos ver la plicometría, que es justamente esta herramienta se llama amplicómetro y es para evaluar las dimensiones de nuestro cuerpo, especialmente la adiposidad en el cuerpo. Se va midiendo por milímetros y hay fórmulas para estimar todo eso y te va a dar la cantidad de porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. Son resultados un poco acercados, no nos va a dar totalmente el porcentaje acertadísimo, pero que sí hay ahorita las básculas de bioimpedancia en donde ya te marca el porcentaje de agua, el porcentaje óseo, el porcentaje de masa muscular y todo lo demás, que es importante siempre tener un porcentaje adecuado en músculo y no podemos estar en 0% grasa, es importante tener grasa en nuestro cuerpo, pero justo vuelvo a mencionar como en porcentajes adecuados. En la toma de circunferencias abdominal, de cadera, de brazo, incluso también pectoral, etcétera, hay muchísimas mediciones corporales. Tenemos que cuidar que sea con la técnica correcta. En este caso se dan cuenta en la imagen eh, el personal de salud que le está tomando las medidas de cintura a este paciente, que vemos evidentemente tiene obesidad, tiene puesto el cinturón, tiene puesto el pantalón, ¿ok? Nosotros tenemos que pedirle al paciente con permiso, obviamente si es menor de edad tiene que estar la mamá, el papá o quien sea a cargo del paciente. En este caso, una persona que ya es mayor de edad no habría tanto problema.
que se quite el pantalón si es posible para poder tomar justo estas medidas. ¿Para qué sirven estas medidas? Aparte para evaluar el progreso y para poder diagnosticar si tiene un síndrome metabólico, por ejemplo, es también podemos evaluar cambios de mejora. Por ejemplo, puede que en un mes yo cite a mi paciente y este paciente no bajó de peso, se mantuvo en, no sé, 80 kilos. Pero al momento de hacer las medidas de circunferencia, vemos que ya de 98 centímetros bajó a 95, 94 centímetros. Y esto puede ser una por pérdida de grasa o la desinflamación que está habiendo en el cuerpo a partir de una correcta alimentación. Pasa que muchas personas viven inflamadas y ya ni siquiera se dan cuenta que están inflamadas porque ya se acostumbraron a sentirse así. Entonces, cuando empiezan con un plan de alimentación correcto, con una buena cantidad de fibra, etcétera, empiezan a sentirse mejor. En el caso del paciente diabético es muy importante tener toda su antropometría, cómo inició, cómo vamos progresando y que esa pérdida, ya sea de desinflamación o de peso en porcentaje de grasa, se mantenga y sigamos a nuestro objetivo, sea un peso saludable. Pero obviamente siempre decirle a nuestros pacientes que todo esto es progresivo y que tenemos que ir poco a poco. Em, Siempre también hay que evaluar la situación física, la condición médica justamente, reserva cognitiva psicológica, el estado nutricional, fármacos y contexto social en nuestro paciente. Esto ya les había mencionado algunos puntos en las diapositivas anteriores, pero es importante recalcarlas. Em, Esto también puede determinar qué tanto apego va a tener nuestro paciente. Por ejemplo, si alguien no tiene una condición en la que el paciente no pueda prepararse sus alimentos, saber que la persona que se los va a preparar y se los va a proporcionar lo haga de manera correcta, justo para que después no existan hiperglucemias, hipoglucemias o, en el caso de una persona delgada, llegue a una desnutrición. Entonces es importante checar todos esos puntos. Para el cálculo em, como introducción, porque vamos a ver cálculo del conteo de carbohidratos más adelante, como introducción, yo creo que ya muchos de aquí saben que para poder calcular el gasto energético total, que es justamente el GET, existen diversas fórmulas. Hay muchas fórmulas, fórmulas rápidas. Está, por ejemplo, la de Harris y Benedict, está la de la FAOMS. En Harris y Benedict, pues está hombres y mujeres y tienes que agregar la edad. Estas son las dos más famosas, pero también está la de Mifflin y muchas fórmulas más. Hay fórmulas para pacientes hiperventilados, etcétera, para pacientes quemados y que su metabolismo ha cambiado. En el caso de la OMS, lo clasifica por edad. Creo que este es uno de las fórmulas que más me gustan, son estas. Menciono que para Harris y Benedict hay que agregar el factor de actividad física y el de FAOMS ya lo tiene dentro de sus fórmulas. Aquí está la tablita de factores de actividad física. Es importante saber que este paciente muy probablemente no haga actividad física. Puede que sí, hay que preguntarle a qué se dedica. Por ejemplo, si está en un trabajo pesado, si carga cosas pesadas, por cuánto tiempo, si es constante en el día, si termina muy cansado para poder ver si es sedentario, poco activo, activo y muy activo. Bueno, se clasifica por hombres y mujeres, o sea, porque sabemos que nuestro gasto basal es diferente, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entrando ya a la intervención nutricia, pues está la estrategia integral, la consejería frecuente, la personalización, que esto es muy importante. Siempre es importante personalizar nuestras dietas o pues sí, nuestros planes nutricionales. Sí, En estas este caso, vitaminas, porque pregunté en el CIMI, pero me dice que tengo que comprar 3 pastillas diferentes. ok, continúo. Es importante que lo personalicemos, ¿ok? No es, algunos hospitales tienen un poquito, algunas como portafolios con ya dietas predispuestas, prehechas para algunos pacientes y van viendo más o menos qué talla tienen, qué edad tienen y se las van entregando. Pero es importante ver
qué medicamento está tomando este paciente para la diabetes, qué cantidad, volver a ver sus cifras bioquímicos y todo lo demás. Y las dietas bajas en calorías no son tan recomendadas a menos de que em, sea adecuado para ese paciente. Vuelvo a mencionar que debe ser personalizado porque justo puede haber alguna descompensación, que el paciente se sienta mareado, que le falta incluso la respiración, no sabemos. Suplementos, hay suplementos importantes para el tratamiento nutricional en diabetes. Sin embargo, suplementos para bajar de pesos puede ser todo lo contrario, nos puede afectar. Entonces, no hacerle caso a lo que vemos en televisión, a lo que ven en redes sociales, porque si antes no se hablaba mucho de esto y como ya tenemos el trabajo de educar a nuestra población y todavía vienen estos dichos influencers a dar consejos, que vi un TikTok muy interesante, no se los descargué, pero se los voy a comentar más adelante, que es importante pues educar a la población para que no ocurran estas cosas y después la persona esté más afectada. Como objetivos nutricionales es el control metabólico, controlar la glucosa, lípidos, presión arterial y peso corporal. A esto me refiero solo a personas con diabetes. Por ejemplo, si mi paciente tiene diabetes y aparte una presión arterial, bueno, usaríamos cifras diferentes. Sin embargo, sabemos que una complicación de la diabetes puede ser la hipertensión, puede ser la disfunción renal y otros muchos que pueden existir, como la pérdida de la vista, etcétera. Justamente para no llegar a esas complicaciones, es importante controlar esa glucemia. También vuelvo a decir actividad física, la alimentación y los medicamentos. De acuerdo a las normas oficiales mexicanas 015 y 043, la norma 015 es la que va a evaluar justamente la diabetes y la 043 la educación a la alimentación. Nos dice que los porcentajes que debemos consumir como personas en general en carbohidratos es de 50 al 60% con bajo índice glucémico, que más tarde les enseñó la tablita. Debemos consumir la cantidad de fibra en adultos de 30 gramos al día, lípidos de un 25 al 35%, que menor a 10% sean grasas saturadas. Más adelante les traigo ejemplos. Del 6 al 8% poliinsaturadas y el colesterol menor a 300 miligramos al día. Proteínas, muy importante, del 12 al 15%. Y podemos ajustar, por ejemplo, darle a mi paciente diabético de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que pueda consumir, que antes necesitamos calcular todo esto para poder ver qué raciones necesita consumir. Sin embargo, cuando el paciente nos empieza a comentar toda su historia clínica y principalmente la etiología de la diabetes puede ser por genética, pero que se desató por una mala alimentación y por malos hábitos de vida. Entonces, encarrilar al paciente a tomar mejores decisiones en su alimentación y en salud en general. ¿Qué son los hidratos de carbono? Pues también se conocen como carbohidratos. Es nuestra principal fuente de energía. Esto es muy importante porque algunas personas, incluso algunos nutriólogos o algunas otras personas que se encargan de calcular planes de alimentación dirigidos para diabetes, suelen bajar mucho los hidratos de carbono y eso puede ser contraproducente porque nuestro cuerpo lo necesita. Están formados por moléculas y cadenas de glucosa. Se encuentran principalmente en frutas, verduras, cereales y tubérculos. Es importante saber que 1 gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías y una porción de carbohidratos es igual a 15 gramos. Esto lo vemos gracias al Sistema Mexicano de Equivalentes, que también más abajo les voy a mencionar. Quisiera preguntar si hay alguna duda hasta aquí o puedo continuar. Creo que por el momento no, maestra. Gracias. Ok, continúo entonces. Empezamos por los carbohidratos. Sabemos que
para muchos son los malos de la película, tenemos que educar al paciente que debemos tener cuidado con ellos, pero también pueden favorecernos. Por ejemplo, ¿qué debe evitar el paciente diabético? Justo es azúcares refinados, azúcares simples, bollería refinada, alcohol y cervezas. Azúcares simples, todo lo que va a entrar directamente a mi torrente sanguíneo, ¿ok? O sea, eso, la glucosa entra y directamente se va a la sangre y puede causar una hiperglucemia. Sabemos que las cervezas, pues es a base de la cebada, que es un carbohidrato. No se digan de de las bebidas embotelladas y todo lo demás. Eh, Dulces, también muy importante. En México, no solo los dulces, también el pan. Aquí están las donitas, pero principalmente San Cristóbal es muy rico en su gastronomía y su pan es muy rico. Entonces, vemos que ya cayó una gota de lluvia y rápidamente queremos ir por nuestro café y por nuestro pan. Y no quiere decir que el paciente diabético no lo pueda comer, sino que hay que modificar ciertas cosas y ciertas cantidades para que lo pueda seguir consumiendo. Sin embargo, no debe ser a libre demanda porque tiene calorías, tiene azúcares y tenemos que seguir controlando esa glucosa. Muchos pacientes se sienten muy confiados que a partir del tratamiento médico ya pueden comer lo que quieran. Sí les va a ayudar a consumir más alimentos, pero tenemos que cuidarnos totalmente. En el caso de los jugos, a base de que es un alimento natural y saludable, que lo son por sus vitaminas y sus minerales, en jugos no podrá recomendárselos tanto, pero podemos incluirlos con estrategias. Por ejemplo, agregar fibra en el tiempo de comida para que no entre el azúcar directo a la sangre con alguna proteína o con alguna grasa. Sin embargo, en ayunas no se los recomendaría, sino consumir algo antes y después consumir un jugo o un licuado, preferiblemente licuado para que no colemos la fibra de la fruta y en las cantidades. No es lo mismo consumir un vaso pequeño de 250 mililitros a tomarme el vasote que compré en el supermercado porque estaba muy bonito y lleno hasta el tope mi jugo. Y pues no, justamente podría ser que lo pueda consumir así, pero tendríamos que calcular los demás carbohidratos durante el día y poderlos o reducir o para que él pueda consumir si es que le gusta mucho ese alimento, sin embargo no es tan recomendable. ¿Qué sí es recomendable en hidratos de carbono? Pues los carbohidratos complejos, la fibra soluble. Generalmente carbohidratos complejos es igual a fibra soluble. Por ejemplo, el caso de la avena, las verduras son bajos en índice glucémico. En el caso de la zanahoria, por ejemplo, cruda, tiene un bajo índice glucémico. Si es cocida, aumenta un poco. Sin embargo, se puede consumir de acuerdo a las cantidades que tenga el paciente. El pan integral lo puede consumir. Por ejemplo, en el caso de las pastas y sopas, sí las puede consumir. Yo preferiría, ahorita en el mercado ya hay muchísimas. En el caso de estas sopas, ya en el mercado hay muchas opciones que nos pueden aparecer, como por ejemplo hay sopas a base de garbanzos, a base de lentejas, y estas son una mucho mejor opción, siempre cuidando también la cocción del alimento, no freír la pasta, mejor que sea hervida y cuidar el consumo de sal, poner hierbas de olor para que estos alimentos nos puedan saber mejor. Creo que es algo que no solo el paciente diabético tenga que seguir, también nosotros lo podemos seguir. Eh, Muy importante, en el consumo de carbohidratos complejos y fibra soluble favorece a la microbiota intestinal. Este término de microbiota intestinal es algo que también se está escuchando mucho últimamente y pues básicamente la microbiota es como si tuviéramos un órgano más en nuestro sistema digestivo. En nuestros intestinos tenemos colonias de bacterias beneficiosas que nos ayudan a absorber alimentos y vitaminas como lo son los carbohidratos complejos o la fibra soluble, incluso la fibra insoluble. Entonces, lo mismo, fibra soluble va a alimentar a nuestra microbiota intestinal. ¿Por qué es importante esto? Si es un paciente que tiene hábitos nada saludables, su microbiota intestinal va a estar muy atrofiada y muy seguramente tiene otras complicaciones como gastritis y colitis.
Probablemente se enferme mucho del estómago, tenga diarreas continuas, porque come mucho en la calle, porque come muchas grasas. Entonces es importante restablecer esa microbiota intestinal a base de la alimentación y claro, también puede hablarse de alguna suplementación en probióticos y prebióticos. Pero esto lo tenemos que descubrir en base a pues a la historia clínica del paciente. Ya por eso estamos en la entrevista. Muy importante, un plato de colores. Ok, aquí tenemos chiles morrones que tiene antioxidantes. En el caso del brócoli también nos puede ayudar a dar bastante fibra. Por aquí alcanzamos a ver algunas almendras que su principal fuente son grasas, pero también entra en la fibra soluble y contiene bueno, carbohidratos complejos. Algo muy importante que hay que recalcar y saber dentro del consumo de carbohidratos es el índice glucémico de los alimentos, o también conocido como IG, que es un indicador que sirve para descubrir la velocidad a la que el alimento es capaz de aumentar los niveles de glucosa en sangre, y la escala es de 0 a 100. Aquí hay una tablita, por ejemplo, en donde alto es de 70 a 100, moderado es de 50 a 69 y el bajo es de 0 a 49. En este caso, aquí se dan cuenta, cambia un poquito la cifra, sin embargo, hay que usar las que tenemos acá. Puse esta tablita porque fue la que más me gustó. Por ejemplo, en alto encontramos que el arroz tiene un alto índice glucémico, el pan blanco, las papas fritas, las papas son ricas se me fue el nombre se me fue, pero son carbohidratos complejos. Entonces, no sé si recuerdan haber visto a una influencer o a una actriz famosa mexicana que hablaba sobre que la banana o el guineo no tiene carbohidratos, ¿no? En una receta de galletas que ella estaba haciendo, pues justamente es importante saber, porque hay alimentos que son combinados en carbohidratos simples y complejos. Justo ya me acordé la palabrita de las papas, son altas en almidón, por eso son complejos, y simples porque tienen también azúcares. Lo mismo pasa con las bananas. Entonces es muy importante poder clasificar bien los alimentos para que los pacientes puedan hacer compras asertivas. Por ejemplo, el plátano maduro, justamente como está en esta consistencia, es más bajo en ese azúcar. El melón puede consumirlo perfectamente. El coco, pues casi tampoco tiene azúcares. La papaya la puede consumir. Hay frutas que son de muy bajo índice glucémico, como son los cítricos, las fresas, el kiwi lo puede consumir siempre y cuando cuidar que no sea alérgico y que no tenga una gastritis, y poder cuidar pues estos alimentos que suelen ser ácidos. Entonces, es importante darle a nuestro paciente una herramienta, una lista sobre alimentos con los porcentajes de índice glucémico que tiene cada uno, para que él pueda ver. Ahorita también ya, desde que tenemos las etiquetas nutricionales, ahí te dice alto en azúcares, exceso de grasas saturadas. Entonces, creo que también es importante leer las etiquetas nutricionales, los ingredientes. ¿Qué pasa con estos alimentos industrializados, que es mejor no consumirlos o consumirlos esporádicamente? Es que te puede decir que es un producto saludable, pero cuando tú lees los ingredientes, o tiene azúcares refinados o su principal fuente es dextrosa. Aquí es importante recalcar que el azúcar tiene cientos de nombres. Entonces es importante al menos conocer los más importantes o por su terminación eh, osa o asa, entonces son azúcares. Sin embargo, podemos sacar el teléfono y checar si es un azúcar o es otro compuesto. Sin embargo, la mayoría son azúcares. Entonces no es un producto totalmente, no solo saludable, sino que no es adecuado para un paciente con diabetes. Sin embargo, también nosotros tenemos que tener en cuenta estos productos, porque es fácil ir a la tiendita, agarrarlos y consumirlos. Muy importante también, si este paciente
establecer horarios de comida para que no, justo no pase el de voy a la tiendita y me compro unas galletas que tiene alto azúcares, alto en grasas saturadas. Como tip, no solo para los pacientes con diabetes, sino para nosotros, es importante romper ayuno con alimentos ricos en fibra. Por ejemplo, la avena, preferiblemente sin azúcar. Si alguien no la puede consumir con azúcar, puede agregarle un poquito de miel, que la miel también es un azúcar simple. Sin embargo, una buena calidad de miel pues puede darnos otros beneficios. En lugar de consumir café a la primera hora de la mañana, mejor cambiarlo por un té sin azúcar. Eh, no contiene fibra, pero es un tip que les doy. También algún pan integral con, no sé, un poco de aguacate, y ya estamos combinando fibras y grasas y nos puede ayudar. Y ya después consumir alimentos, no sé, agregarle, ya me puedo tomar mi licuado, todo lo demás. O si me voy a hacer un licuado que sea alto en fibra, por ejemplo, meter espinacas, meter justamente avena, entre otros alimentos. Vamos a entrar a un concepto, y no sé si ya lo habían escuchado, que se llama conteo de hidratos de carbono, y justamente esta es una herramienta que ayuda a calcular la cantidad de hidratos de carbono en una comida y que tiene que ser equilibrada o que tiene que ver una relación con la insulina. Esto hablando de un paciente con diabetes tipo 1, porque un paciente con diabetes tipo 2 que todavía tiene esta secreción de insulina en su cuerpo, em, a un paciente que ya, tipo 1 con diabetes tipo 1 que ya no hay una destrucción de células beta y que ya no hay esa secreción de insulina, pues se le tenemos que suministrar. Entonces, un paciente que sí la puede consumir no es un correcto manejo para él. Este paciente que es diabetes tipo 2 todavía puede consumir otros tipos de alimentos con un plan planificado para diabetes tipo 2, pero esto solo es para diabetes tipo 1. Por ejemplo, les mencionaba en una de las diapositivas anteriores, de las principales, que una porción de carbohidratos es igual a 15 gramos de hidratos de carbono. ¿De dónde sacamos esta información? Del Sistema Mexicano de Equivalentes, que es mayor conocido como SMAE, y están los alimentos generales en todo el país. Entonces nos dice que una porción de hidratos de carbono es igual a 15 gramos de carbohidratos. Eso es importante saberlo porque lo vamos a utilizar para hacer un cálculo más adelante. Entonces, por ejemplo, una naranja, una manzana y una taza de papaya es una ración de fruta. Una sola ración aquí, una sola ración aquí y una sola ración de acá. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la cantidad de calorías que debo consumir en un día, se debe distribuir en un cuadro dietosintético para sacar los gramos durante el día de proteínas, lípidos y carbohidratos. Por ejemplo, generalmente en gramos en un día para un paciente general podría ser de 200 gramos, 250, 300 gramos durante todo el día. Esos gramos se van porcionados justamente en estas raciones. Em, no quiere decir que solo pueda comer una manzana, una taza de papaya o una sola naranja, que de hecho una ración de naranja equivale a 2 piezas. Sin embargo, aquí lo están dividiendo en solo una de hecho, falta la otra naranjita, no sé realmente por qué el cuadrito venía solo así, pero, por ejemplo, aquí tengo otra imagen que igual una porción de fruta es una taza de melón, 18 uvas es una ración y el plátano, en el caso de este alimento, una ración es la mitad del alimento. Por ejemplo, si tengo 2 raciones en el desayuno, podría comerme 2 tazas de melón o el plátano entero y me estaría dando bueno, aquí ya más de 15 gramos, serían el doble, pero justamente esto es el manejo de equivalentes. Entonces, aquí una porción y aquí una porción en el caso de frutas. Entonces, la mitad es igual a 15 gramos. Lo mismo pasa con la tortilla, una porción de
cereales es una pieza de tortilla, una rebanada de pan, y en el caso del bolillo, una porción o un equivalente es un tercio de pieza. No quiere decir que solo puedas comerte el tercio del bolillo. Esto quiere decir que si tú tienes derecho a tres porciones de hidratos de carbono en tu desayuno, puedes comerte o tres tortillas o tres rebanadas de pan de caja o el bolillo entero, que no es tan recomendable por creo que es migajón, ¿no? Que se llama lo que está dentro, o no es tan recomendable para un paciente diabético. Sin embargo, buscando estrategias podrá consumirlo, agregando alguna grasa saludable, agregando proteínas. Por ejemplo, no es lo mismo que se coma el bolillo entero agregándole mermelada o miel, a que le esté agregando un poquito de aguacate y pedacitos de queso panela. Pero ya hay grasas y hay proteínas y no entraría directamente esos carbohidratos a la sangre. Lo mismo, una porción de cereales, en el caso de avena es un tercio de taza de avena, un cuarto de taza, no quiere decir que, ay, veo que es un cuarto de taza y a partir de hoy voy a empezar a consumir ese cuarto de taza, sino que quiere decir que si tienes hecho tres raciones, pues puedes incrementar, pues triplicar esta ración. Lo mismo pasa con la pasta, que yo les recomendaba más las otras. Con las galletas María, una porción es de 5 piezas y lo mismo con el pan dulce, un tercio de pan. Yo lo mismo, aquí sí recomiendo a los pacientes diabéticos que si tienen antojo, pueden consumir este alimento, pero sí respetando el tercio de pieza o una pieza más pequeñita que pueda medir la palma de la mano y no es como que me voy a comer el pan y voy a comerme los tamales más tarde. Puedo comerme este pedacito de pan con un poquito de té o café sin azúcar, siempre equilibrando los alimentos para que tengamos controlada esta glucosa. Las leguminosas son parte de este grupo, entonces también en el caso de los frijoles, se le recomendaría al paciente que los coma no fritos ni refritos, sino pueden ser hervidos o molidos, pero sin añadirles grasas, justamente para cuidar su salud. Y no solo a ellos, también se los recomendaría que ustedes, para empezarse a cuidar, de vez en cuando sí agregarles estas grasitas, pero preferiblemente consumirlos así. Podemos agregarles algunas hierbas de olor, sí podemos agregarles sal, pero que no sea tanta. Y justamente un medio de taza, ya sea de frijoles o lentejas, también equivale a 15 gramos de hidratos de carbono. Porción de leguminosas también como las habas y los garbanzos. Aquí les menciona que una ración es media taza y que equivale a 15 gramos. Con la leche. La leche, aquí hay que cuidar la cantidad, en este caso, para que equivalga a un 15 gramos de hidratos de carbono, tienen que ser 250 mililitros de leche. Es lo que marca el SMAE. El SMAE ya lo tiene por medidas, ya sea por tazas o por gramos o por mililitros. En este caso menciona que tiene que ser una taza o un vaso de 250 mililitros. Y en el caso del yogur, va a variar, no siempre, por ejemplo, aquí yogur light te dice que es un tercio de taza, pero puede variar si el yogur tiene azúcares, si tiene alguna fruta añadida, pero que sea de manera procesada, o sea, que venga de la misma marca del alimento, o es mejor comerte el yogur, y no me refiero ahorita al light, sino también que ya hay más opciones como el yogur griego y agregarle estas frutas naturales, que también ahí vemos que el yogur griego también hay sin azúcar y el sabor no es tan agradable, pero si le agregamos un poquito de esencia de vainilla, si le agregamos un poquito de canela y alguna frutita o alguna semilla, pueda saberle diferente a ese paciente, siempre buscando pues las estrategias para que pueda consumirlo. Las verduras, que también son una fuente de hidratos de carbono, en este caso, como su índice glucémico es muy bajo, o muchas verduras son muy livianas, porque la mayoría son agua o fibra justamente, si tú te comes un platito de verduras, puede que te dé 3 gramos de hidratos de carbono, igual y pueden ser cero en el caso de la lechuga o de algunas plantas,
Para que pueda valer a esos 15 gramos de hidratos de carbono, tendría que ser 3 porciones. Em, por ejemplo, una porción de verduras crudas son 2 tazas, le agregamos una taza más para que puedan valer esos 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, esto quiere decir que el paciente puede ser un poco más libre en el consumo de estos alimentos. Sin embargo, cuidado con, perdón, la zanahoria hervida, cuidado con el betabel hervido, sí lo puede consumir, pero, como les decía, combinarlo con algo más. Las cucharadas de azúcar, 3 cucharaditas de azúcar de mesa equivale a 15 gramos de hidratos de carbono. Aquí es algo como un poquito, como un ejemplo estandarizado, pero de ahí puede variar si el paciente qué tan encopetada de azúcar le agrega a su café o a su té o a la jarra de lo que esté preparando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Yo preferiría, bueno, eso es un ejemplo para poder contar los carbohidratos más adelante, pero es mejor evitar que el azúcar entre de esa manera. Hay otras opciones como el monk fruit, que son endulzantes naturales y que tienen, no causan un efecto en la glucemia. Perdón. Y bueno, pasamos a una pregunta muy importante que generalmente los pacientes con diabetes cuando van a la consulta o son recientemente diagnosticados es cuántos hidratos de carbono necesita comer. Y pues no hay un número específico mágico que les dé esta cantidad, justamente hay que hacer todas las operaciones de atrás y cuando tengamos el gramaje total, empezarlos a dividir de manera correcta o inteligente para que no hayan estas glucemias. También puede influir, obviamente, el tamaño del cuerpo, si es alto, si es bajo, va a variar mucho en la cantidad de energía total que debe consumir, cuánto apetito debe tener, cuánto no debe tener, tiene o suele darle, em, y el hambre, que es hablando del apetito. En este caso, vuelvo a mencionar lo mismo, si es ya diagnosticado que come por ansiedad, que come por aburrimiento, que come por tristeza o deja de comer por tristeza. Y justamente entramos al sistema mexicano de equivalentes, son estos libros, que son listas de alimentos. La última actualización fue esta del 2025. Bueno, a mí me tocó estar en la universidad, estuvimos trabajando con ¿Qué cambió? Que le agregaron ya más alimentos nuevos y entre más evolucione el tema de alimentos, pues las marcas van sacando alimentos nuevos, van quitando algunos o los mantienen, pero sí hay nuevos alimentos que es importante conocer. ¿Qué hay en estas listas de alimentos? Viene por grupos de alimentos, viene justamente carbohidratos, lípidos, proteínas. Más adelante les tengo una tablita de su clasificación. Y cuánto de vitamina tiene. Estos alimentos vienen por peso neto o peso bruto. Entonces, que si tiene las semillas, si ya no tiene las semillas, si tiene la cáscara, si no tiene la cáscara. Perdón. Entonces, son listas de alimentos de donde vienen por porción las calorías que tiene, los gramos que tiene de proteínas, lípidos y carbohidratos, si es de alto índice glucémico, si es de bajo índice glucémico, si es alto en sodio, porque hay alimentos naturales que suelen ser altos en sodio. Y justamente aquí está esta lista básica de equivalentes. Justo se clasifica por verduras y frutas, cereales y tubérculos, los cuales aparte están las leguminosas y alimentos de origen animal, porque las leguminosas también tienen cierta cantidad de proteína. Vienen aceites y grasas, también lácteos, bebidas alcohólicas, que eso también es muy importante hablar con el paciente. Justamente las bebidas alcohólicas, como la cerveza, pues que viene a partir de la cebada o en el caso del tequila. El alcohol en general, pero enfocarnos como en esos dos y explicarle que, porque los demás alcoholes vengan de otra materia, no, no los pueden consumir a libre demanda. Y justamente también esos son los subgrupos. Existen cereales y tubérculos con grasa y sin grasa. Los alimentos de origen animal, de muy bajo, bajo y moderado y alto aporte de grasas. Generalmente se le va a recomendar al paciente que sea entre muy bajo y bajo y puede entrar moderado aporte de grasas
porque dentro de este grupo está los huevos, entonces los puede consumir. Obviamente vamos a verificar que sus triglicéridos sean menores a 150 miligramos sobre decilitros o colesterol menor a 200 o si es mayor a esas cifras, ir con el tratamiento médico y nutricional y cuando llegue ya a cantidades adecuadas ya poderle agregar otros alimentos. En el caso de los lácteos, o la leche está descremada, descremada entera y con azúcar, azúcares con grasa y sin sal, y azúcares sin proteína y con grasas con proteína y sin proteína. En este caso, sin proteína podría ser el aceite para cocinar y con proteína puede ser el cacahuate, las almendras híjole, y ahí. Eh, Ahora vamos con un ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero igual tengan ahí su calculadora a la mano. El señor Juan va a cenar un vaso de leche con café sin azúcar y un pan dulce. ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono van a consumir? Viendo que hay un vaso de leche, en este caso, faltó agregarle que si es de 250 mililitros o incluso el doble, pues sí tendríamos dos raciones. Pero teniendo en cuenta que me está hablando de un vaso y ya les mencioné que debe ser 250 mililitros, sí debería añadirle esa información. Pues aquí van 15 gramos de hidratos de carbono. Dice que va a tomar un café sin azúcar, entonces no agregamos. Un pan dulce, ¿y cuántos gramos de hidratos de carbono va a consumir? Un pan dulce está agregando 45 gramos, pensando que se está consumiendo el pan entero, ¿no? De una conchita, por ejemplo. Sumamos y tiene la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir es igual a 60 gramos. Aquí tenemos otro ejemplo, igual el señor Juan va a cenar una taza de té sin azúcar, un sándwich con una rebanada de pan de caja, una rebanada de jamón de pechuga de pavo, una hoja de lechuga, no la cortaríamos, 30 gramos de queso panela, un jitomate y una taza de melón. ¿Cuántos hidratos de carbono estará consumiendo? Viendo que hay dos rebanadas de pan, serían pues 15 más 15 es igual a 30. La rebanada de jamón no contiene hidratos de carbono. Una hoja de lechuga es igual a 0 gramos porque tendría que ser 3 tazas para que valgan los 15 gramos. Y un jitomate tendría que ser 3 jitomates para que vayan los 15 gramos, entonces lo dejamos en 0. Y el queso panela tampoco tiene hidratos de carbono. Y una taza de melón, 15 gramos. Sumamos 30 más 15 es igual a 45 gramos de hidratos de carbono que se estará consumiendo en ese tiempo de comida. Pasamos a, ahora sí, la relación que lo que acabamos de ver es el conteo de carbohidratos, ¿ok? Que hay dos tipos. Esta es la manera más sencilla, que es sumarlo por raciones y que valen 15 gramos. Y está la que es más avanzada, que es que el paciente tenga listas del SMAE, puede tener su SMAE en casa o el nutriólogo darle al paciente listas de alimentos en donde él vaya contando exactamente gramo por gramo que tenga ese alimento. Entonces, para mí la más sencilla y que para los pacientes es mejor llevar es que vayan por raciones y que sean por 15 gramos de hidratos de carbono. Pasamos a las reglas de unidad de insulina con relación a a los carbohidratos y factor de corrección. Estas tablitas las saqué de perdón, de la ABA. No se alcanzan a ver mucho, pero aquí se los voy a ir explicando. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Son tres partes. Aquí ya vuelvo a mencionar, para un paciente que tiene diabetes tipo 2 perdón, tipo 1 y que ya hay un tratamiento con insulina y tenemos que cuidar el conteo de carbohidratos para que su glucemia se apegue lo más posible a sus objetivos con el médico. Entonces, por eso es importante el trabajo interdisciplinario, donde esté el médico, el nutriólogo, e incluso el fisioterapeuta, el psicólogo, que también eso es muy importante. Más adelante voy a mencionar sobre eso. Pero entonces vamos a empezar a calcular la relación insulina-carbohidratos. Como regla general, dice que una unidad de insulina cubre 15 gramos de hidratos de carbono.
Por eso se le llama regla de 500 o 450, que estos ya son números establecidos, es la regla general, y va a depender el tipo de insulina que tenga el paciente, sea rápida o ultra rápida. ¿Quién nos va a dar ese dato? El paciente. Entonces, perdón, por eso es importante individualizar cada plan nutricional, porque la regla general me dice que una unidad cubre 15 gramos, pero puede ser que ese paciente una unidad le esté cubriendo menos. Entonces, habría que ver justamente el factor de corrección, que una unidad disminuye, o la regla general dice que una unidad disminuye 50 miligramos sobre decilitros de glucosa. Igual como regla general, es la regla de 1500 a 180. Primero hay que sacar la relación de insulina-carbohidratos para después sumarla al factor de corrección, y eso sería la dosis de insulina total que debería inyectarse el paciente antes del tiempo de comida. Aquí me puse insulina rápida o ultra rápida porque ¿cómo voy a saber qué cifra utilizar? Necesito saber qué tipo de insulina está usando mi paciente. Por ejemplo, si es una insulina de acción rápida, usaría los del lado izquierdo, y si mi paciente está usando una insulina ultra rápida, usaría las cifras del lado derecho. No sé si le quieran tomar una fotito o algo, porque esta es una herramienta muy importante para el manejo de los pacientes con diabetes. Y ya pasaríamos al ejemplo. Entonces, pueden sacar por ahí su calculadora, alguna hojita en donde puedan ir apuntando bien el procedimiento y o tomándole fotitos, pero aún así apunten el procedimiento para que después no digan de dónde salió esto o de dónde salió lo otro. Entonces tenemos un caso clínico en donde dice que Fernando vive con diabetes tipo 1 y su médico le recomendó mejorar su esquema intensivo de insulina basal bolo, con un conteo de hidratos de carbono, además de lo que aprenda a corregir él mismo las cifras de glucosas elevadas o las hiperglucemias. Aquí quiero hacer un paréntesis, que es importante que el paciente conozca las consecuencias que puede en tener una diabetes descontrolada. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias en el cuerpo o en la salud? Aparte de la diabetes, perdón, de la hipertensión o de insuficiencia renal, que se puede llegar a eso, sino también a que podamos empezar a tener una eh, eh, neuralgia a partir de la diabetes, que puede haber que perdemos la vista, entre otras cosas. Hay pacientes, yo creía que los pacientes que seguían el plan de alimentación eran los pacientes con una patología diagnosticada. Sin embargo, son pocos los pacientes que llevan ese apego nutricional, y hay muchos factores que la pueden afectar, como por ejemplo el apoyo de la familia o personas externas en su círculo. Los pacientes que más siguen su tratamiento nutricional son pacientes que son deportistas y que tienen un objetivo claro. Los diabéticos también deberían tener un objetivo claro. Sin embargo, sí les cuesta. Hay pacientes también que son están muy, ya aceptaron que tuvieron ese diagnóstico, pero es importante que sepan que aunque tengan el diagnóstico de, por ejemplo, diabetes tipo 2 o tipo 1, pueden tener una buena calidad de vida, pero cuidando todo el tratamiento, tanto médico como nutricional, como actividad física, que es muy importante. Por ejemplo, tuve una pacientita de 50 años, no aparentaba su edad, es maestra de San Cristóbal de las Casas, pero trabajaba en una comunidad, pues dando clases. Y le diagnosticaron diabetes tipo 2, y ella decía que se iba a curar, que había sido un error y que quería cuidar su alimentación para que ya las cifras salieran bien. Sin embargo, estaban disparadas todas esas cifras,
ya tenía el diagnóstico médico, lo cual me hace dudar que pudiera pasar todo esto. Sin embargo, pues sí, encarrilar bien estos bioquímicos. Y a ella, porque no podía viajar, pidió llegar justamente, regresar a consulta dentro de un mes. Y llegando al mes, yo ya sé qué cambios debieron haber habido dentro de su composición corporal y dentro de sus bioquímicos. Em, Vemos que el test del paciente es diferente, que incluso el rostro, que el test o el cutis es menos grasoso, que está más limpio, que el cabello es más bonito. O sea, hay muchas reacciones positivas del cuerpo hacia un plan de alimentación. No necesariamente tiene que ser ya para una enfermedad, sino para seguir un estilo de vida saludable, pero sus bioquímicos seguían igual de alterados, su peso seguía igual, sus porcentajes de grasa seguían igual, su músculo había depletado un poquito, no era mucho, había sido como un 3%, porque en la báscula lo sacan porcentajes, y ella estaba muy enojada y ella estaba llorando que porque no había funcionado. Por eso es importante observar bien al paciente, si está nervioso, si está moviendo la pierna, si está volteando a ver a otros lados y sacarle toda la información. Entonces empezar a preguntar, entonces, ¿qué hizo en este mes? A ver, de este mes, ¿cuánto tiempo pudo seguir el plan nutricional? Lo que no perdamos, que el foco sea lo que sí pudimos seguir y no lo que no pudimos seguir. Entonces, me dijo, yo creo que la primera semana la pude seguir los primeros 4 días y ahí me empezaba a explicar. Digo, ¿y qué pasó en la tercera semana? No hubo clases y regresó porque no me vino a visitar. Le dije, entonces, no me quedé allá en la comunidad porque hubo una fiesta y la verdad es que yo soy muy cervecera. Entonces ahí sacó algo muy importante que no había mencionado en su día uno en la consulta. ¿Y cuántas cervezas se tomó? Me tomé 12 cervezas. Entonces, bueno, ya hay un diagnóstico de diabetes, no podemos tomarnos tanto esta libertad y tampoco tan, bueno, no deberíamos y no tan seguido. ¿Qué se le puede recomendar a un paciente en ese caso? Primero, tener mucho cuidado con este punto porque si es un paciente que no es alcohólico, pero de vez en cuando sale de fiesta y consume esas bebidas alcohólicas, una opción podría ser la cerveza sin alcohol. Pero si el paciente tiene antecedentes de alcoholismo, no es posible esta recomendación porque puede volver a abrir eh, ciertas cuestiones y regrese a esa adicción. Entonces, por eso es importante individualizar al paciente y también, si ustedes ven que el paciente es disciplinado, que está consciente de su diagnóstico, pues podemos sugerirle otras cosas, como en este caso de la cerveza sin alcohol, a otros tipos de pacientes como esta señora que ya estaba muy enojada por su diagnóstico. Por eso es importante también el tratamiento psicológico para poder llevar y abordar este diagnóstico de todas las vías y sea lo más apegado a su tratamiento médico y a su tratamiento nutricional. Muy importante también ser muy empáticos con los pacientes. Entonces, regresamos perdón, al ejercicio uno, en donde dice que Fernando vive con diabetes tipo 1 y su médico le recomendó mejorar su esquema intensivo de insulina basal polo con un control de hidratos de carbono, además de que aprenda a corregir él mismo las cifras de glucosa elevadas o mejor conocidas como hiperglucemias. Los datos del paciente: tiene 26 años, o sea, es un paciente joven, su peso es de 74 kilogramos y su estatura es de 1,68 metros. Yo podría decir que está un poquito elevado su peso, sin embargo, no sabemos su composición corporal, entonces solo saquemos nuestro IMC. Su esquema de insulina actual es que en el desayuno tiene 4 unidades de Lispro, esta es la marca, perdón, esta es la marca. En la comida es 6 unidades, en la cena son 27 unidades de L-argina o Lantus, que es el nombre comercial, y más 4 unidades de Lispro. Entonces, perdón, la cantidad total de unidades de insulina que tenemos que hacer, sumar el 4 más 6 más 27 más 4.
que esto nos va a dar una cantidad total de 41 unidades. Tenemos que saber su diagnóstico nutricional. Hablando de la consulta, su IMC es de 26.2, entonces se encuentran sobrepeso. Aquí vamos a utilizar, bueno, sabemos que ya la cantidad total de insulina son 41 unidades. Entonces, para saber el factor de corrección, vamos a utilizar la regla de 1500 a 1800 y sabemos que las insulinas que utiliza, que son los análogos de insulina, son ultra rápidas, entonces vamos a utilizar la de 1800. Y se refiere que la sensibilidad que tiene una persona a la aplicación es una unidad de insulina para poder determinar cuánto disminuye la glucosa en una unidad de insulina rápida o ultra rápida. Es decir, que la cantidad de miligramos de glucosa que es metabolizada por una unidad de insulina rápida o ultra rápida inyectada. Ponemos nuestra fórmula, factor de corrección es igual a, vemos que usa insulina ultra rápida, a 1800 entre el total de cantidades de unidades de insulina, que es 41, y esto me va a dar que el resultado que es igual a 43.9. Entonces su factor de corrección de que una unidad de insulina va a cubrir 45 miligramos miligramos sobre decilitro de glucosa. ¿Por qué 45? Porque lo estamos redondeando. Y la fórmula de relación insulina-hidratos de carbono, igual tenemos la regla de 500 para insulinas rápidas y 450 para insulinas ultra rápidas. Para determinar cuántos hidratos de carbono cubre una unidad de insulina rápida o ultra rápida. Pues sabemos que está usando insulinas ultra rápidas, entonces ponemos 450 entre las 41 unidades que se inyecta este paciente es igual a 10.9. Por lo tanto, la cantidad de insulina ultra rápida que cubre son de 10 gramos por 10 gramos de hidratos de carbono. Aquí voy a regresar tantito, porque la regla dice que debe cubrir 15 gramos de hidratos de carbono y a Fernando le están cubriendo 10 gramos nada más. Esto quiere decir que hay que corregir y aumentar las unidades de insulina para que no exista una hiperglucemia. Por eso es importante, porque aunque la regla me diga que la cantidad de insulina que va a cubrir es de 15, para mi paciente puede ser menos. En el caso de Fernando, que son 10 gramos de hidratos de carbono por unidad de insulina. Entonces, vuelvo a repetir que es importante individualizar el tratamiento del paciente. Entonces, aquí está el ejercicio 1, que es la suma de hidratos de carbono según el menú que desayunará por equivalentes de SMAE. Volvemos a los 15 gramos que les mencionaba anteriormente. ¿Qué va a desayunar? 2 sincronizadas con 4 tortillas. Quiere decir que una sincronizada tiene 2 tortillas. 2 rebanadas de pechuga de pavo, 80 gramos de queso manchego, un jitomate bola en rebanadas, un tercio de pieza de aguacate y un poco de chiles serranos en escabeche. Beberá un vaso de 240 mililitros de refresco sin azúcar y comerá una manzana. Aquí menciona 240, no hay tanta cantidad mínima de los 250 mililitros, entonces lo vamos a tomar em, como 15 gramos, pero vamos a ver, como no tiene azúcar, no le vamos a agregar. Entonces, si tiene 4 tortillas de maíz, vamos a multiplicar los 15 gramos de hidratos de carbono por las 4 raciones, que es igual a 60. Y la pechuga de pavo, pues no contiene. El jitomate y los chiles serranos, estaríamos hablando de 4 gramos, aunque sea mínimo, pero lo vamos a contar. Y una manzana, que está consumiendo una pieza, que es una ración, es igual a 15 gramos. Aquí menciona también sobre el aguacate, el té infusión, pero aquí está mencionando que es un refresco sin azúcar, no se lo vamos a agregar. Sin embargo, aunque el paciente pueda consumir de vez en cuando un refresco sin azúcar, preferiblemente que no lo consuma. Entonces, el total de hidratos de carbono, haciendo la suma, son de 69 gramos. Entonces,
si a Fernando por cantidad de hidratos de carbono le están cubriendo 10, y vamos a dividir, recuerden que vamos a dividir los 79 entre 10. ¿Qué va a pasar acá? Que el resultado de 7,9 unidades es lo que debe inyectarse Fernando para cubrir sus unidades de insulina durante la cena. Entonces, no sé si tomaron nota sobre esto. Recuerden que para sacar la dosis total de insulina, pues es dividir la relación de insulina con el factor de corrección. Y aquí, bueno, hicimos el control de carbohidratos, por eso es importante saberlo. Por eso les decía que el paciente, es mejor para los pacientes em, ir contando de 15 gramos por ración a tener el SMAE y tener todas mis listas y llevarme unos 30 minutos haciendo mi conteo de carbohidratos entre exactamente qué tiene mi alimento y pues, es muchísimo más rápido. Entonces, las unidades de insulina que debe cubrir la cena de Fernando es de 7,9 unidades. No sé si hay alguna duda hasta acá con todas estas operaciones. Ok, si no hay ninguna duda, voy a continuar con el tema. Y bueno, ¿qué sabemos de las proteínas? Ya hablamos sobre carbohidratos, sabemos que no son los malos de la película, solamente hay que saber cómo comerlos, en qué cantidades y, bueno, con qué lo puedo combinar, como les mencionaba, con alguna proteína, con alguna fibra y yo siento que de vez en cuando este paciente sí podría consumir, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2, alimentos, bueno, hablando de pacientes ya, que estén en una situación compensada, pues pueden darse que voy a una fiesta y consumir algo, siempre y cuando también cuidarse mucho, pero un paciente que está con una glucosa, triglicéridos y colesterol descontrolados, pues no es tan recomendable darles esta libertad. Em, las proteínas son muy importantes. Para la parte de, de diabetes es porque se le va a pedir al paciente, hay que ver si el paciente puede hacer actividad física y qué actividad física puede hacer, pero es importante el consumo tanto de carbohidratos, no los podemos dejar en ceros porque es nuestra principal fuente de energía, y las proteínas porque le vamos a pedir al paciente que mejore su porcentaje muscular. Entonces, ¿qué nos dan las proteínas? Pues que son más saciantes, mantienen el músculo y también tienen su función en el control metabólico. Eh, no hay que restringir las proteínas si no hay una disfunción renal. Si la función renal está bien, vamos a continuar con un porcentaje adecuado de proteínas. Si ya hubiera o ya está muy propenso a una disfunción renal, se haría un ajuste en proteínas. Pero, ¿qué porcentajes debemos utilizar? Pues del 15 al 20, pueden ser 17, pueden ser 20. También lo podemos calcular por 1 gramo por kilogramo de peso, incluso hasta 1,6 gramos. Y si hay una nefropatía, se calcularía 0,8 gramos entre el peso del paciente para poder obtener los gramos de proteína que debe consumir. Aquí les puse esta imagen porque, bueno, principalmente si ya hubiera una disfunción renal, hablemos de, perdón, de proteínas blancas, lo más magro que se pueda, preferiblemente no rojas por la tasa del filtrado glomerular y todo lo demás. Em, Sin embargo, si este paciente solo tiene el diagnóstico de diabetes tipo 1 tipo 2, hacerle un plan de alimentación en donde carnes blancas, sea pollo o pescado, sean entre 2 a 3 veces por semana, incluso un poco más, y em, las carnes rojas entre uno, a veces dos, pero preferiblemente una vez por semana. ¿Qué podemos hacer para no darle carne todo siempre al paciente, que no es malo?
Podemos utilizar setas, por ejemplo, que también son una fuente de proteína vegetal, combinarlo con nueces que son ricas en proteína y así combinar nuestros alimentos para que tengamos un buen porcentaje de proteína en nuestra alimentación. En lo que es diabetes tipo 1 y tipo 2, en las proteínas no hay problema. No hay problema, vuelvo a mencionar, a menos de que ya hubiera un peligro que la función renal esté fallando, sería un ajuste, pero de ahí no. Las grasas, que son las otras malas de la película, o así muchos pacientes lo ven, pero pues las grasas en sí no son malas, dependiendo qué grasas y en qué cantidad. Por ejemplo, las grasas deben ser de un 25 a un 30% de las calorías totales y aquí hay que minimizar, limitar, aumentar y balancear de acuerdo a los tipos de grasa que existen. Por ejemplo, ¿qué vamos a minimizar? Perdón, sería incrementar el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, perdón, sería disminuir. Los triglicéridos reducen el colesterol, o sea, sabemos que el LDL como tal no es malo, pero deben estar en cifras adecuadas en nuestro cuerpo. Los ácidos grasos trans, en su mayoría, se generan en los procesos de hidrogenación de aceites vegetales, poliinsaturados y grasas vegetales. Por ejemplo, sí cuidar qué aceite estamos consumiendo, preferiblemente que no sea de un solo grano. Sí es recomendable el aceite, por ejemplo, de oliva. Sin embargo, el aceite de oliva, dentro de su cocción, pues su composición se desdobla y termina siendo una grasa no saludable. Depende también, tendríamos que tener un termómetro para saber a qué grados vamos a cocinar para que esa grasa no se desdoble y no sea algo como contraproducente para nuestro cuerpo. Sin embargo, es mejor utilizarla de manera como está en el frasquito a nuestra ensalada, por ejemplo. Em, Evitar margarinas, mantecas. Las mantecas vegetales dependen en qué cocciones, pero alimentos fritos tampoco. Crema láctea para el café, eso es muy importante. Pueden agregarle un poquito de leche, pero evitar estas cremas lácteas. Panadería refinada, por ejemplo, de donas que van directamente al aceite, comidas fritas, y todo eso. Productos industrializados y empaquetados. Obviamente aquí también entraría tal vez las empanadas, las gorditas, que los puedan consumir esporádicamente. Ok, limitar grasas saturadas y colesterol. Quería comentar algo con aceites vegetales. Em, Hay un artículo de Cofepris que llama quesos que no son quesos. Em, ya existe en algunas tiendas específicas, pero ya hay alimentos procesados que son imitaciones de alimentos. Pero la nariz me estaba molestando. Pero, por ejemplo, cuando las pizzas comerciales de esa empresa de color naranja, aunque el sabor sea agradable y digamos, wow, ese queso se estira suficiente, ese queso se estira suficiente porque no es un queso lácteo, sino que está hecho a base de aceites vegetales. Entonces, no es saludable para nuestra salud. Pasando a las grasas que tenemos que limitar, están las grasas saturadas y colesterol. Por ejemplo, voy a... em, las grasas que proceden de animales o ácidos grasos saturados, por ejemplo, eh, la pielecita del pollo es grasita. em, la ingesta diaria de colesterol no debe rebasar los 200 miligramos al día. Y igual, leches, mantecas, frutos secos, chorizos, perdón, mantequilla, tuétanos, chorizo, carne, grasas y vísceras, aceites vegetales como de palma. em, Aquí, por ejemplo, con el de coco sí puede consumirse un poquito más, pero vuelvo a lo mismo, depende de la cocción que tenga este aceite. Em, por ejemplo, el aceite de girasol tampoco es muy recomendado,
uno de los aceites que se están usando más para poderlos controlar y claramente no está la gran cantidad y no pasan por estos niveles de temperaturas, es el de la marca PAM, que es como un spray y eso ayuda bastante de forma general lo recomiendo y ayuda a que no pase todo esto, como les mencionaba, de que se desdoble el tipo de grasa y sea contraproducente. ¿Qué grasas que hay que aumentar? Pues las monoinsaturadas, como por ejemplo los aceites de oliva, el aguacate, aceitunas, semillas como pistaches, cacahuates, nueces y almendras. También, obviamente, el sistema mexicano de equivalentes nos dan ciertas cantidades y de acuerdo a las raciones que tú tengas, son las que puedes consumir. Estas grasas también tienen fibra y también tienen proteína, entonces son muy beneficiosas, aparte de que tienen vitaminas y tienen minerales. Que hay que balancear el omega 3, 6 y grasas poliinsaturadas, que básicamente son las grasas sanas. El omega 3 tiene muchos beneficios, es antiinflamatorio, ayuda al sistema inmunológico, entonces es importante estarlo consumiendo. Em, para pacientes que tienen triglicéridos altos o colesterol alto, se le recomienda consumir 1 gramo al día en suplementos, porque llegar a 1 gramo en la alimentación es un poco complicado. ¿Qué sí podemos hacer? Consumir por suplementos esa pastillita de omega 3 de 1 gramo al día y complementarla con la alimentación, como el aguacate y otros tipos de alimentos que contengan este nutriente. Eh, la linaza, el pescado, el atún, el salmón. Aquí hay que recalcar y cuidar la economía del paciente de acuerdo a su economía, que le podemos recomendar. Y también preguntarle si en su comunidad o en donde él vive, qué alimentos son los que más hay. Recuerden también cuidar las temporadas de los alimentos, pero cuidar esa parte del paciente para que el paciente no se sienta intimidado y también sea un estrés más para él el tengo que comprar salmón y tal vez no le alcance. Entonces, ver qué hay alrededor, que una estrategia muy importante podría ser la dieta de la milpa, ¿no? Que es pues básicamente no solo mexicana, sino latinoamericana. Frijoles, cómo combinar cereales y tubérculos para que nos den una buena cantidad de proteína. De qué manera voy a conseguir estas grasas saludables cuidando su economía. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestro paciente a medir estas cantidades? Lo ideal es que tuviera una basculita, pero también lo podemos medir por tazas o por pues nuestra mano, ¿no? De acuerdo a al tamaño de nuestra mano, ver cuánto debo comer. Por ejemplo, la pasta es un puño, ¿ok? Eso podría ser una porción. Muy importante saber que esa porción debe ser cruda o cocida. El helado, por ejemplo, igual un puño, eh, solo una bolita, solo el tamaño del puño. Em, las verduras, hay 2 palmas, puede ser un poquito más, porque ya vimos que su índice glucémico es bajo y que no llega a los 15 gramos, a menos de que sean 3 tazas, o sea que puedes comerte 2 tazas o una taza y juntas 15 gramos y son un mix de verduras, o sea que sean verduras variadas. La mantequilla puede ser medida por nuestro índice en este espacio, la carne en la palma de nuestra mano y en el caso de los quesos, 2 dedos. Y es real, 2 dedos es igual a 40 gramos de queso en panela. Entonces, creo que este esquema es importante que se lo podamos enseñar a nuestros pacientes, incluso para nosotros y poder medir la cantidad que necesitemos. Por ejemplo, no es porque solo un pedazo de carne me pueda comer, claro que va a variar la cantidad que sea calculada. Si al final de cuentas tiene, no sé, 120 gramos de proteína durante todo el día, muy importante saber que los alimentos en el caso de las carnes ya se deben medir en la palma de la mano ya cocidos,
Porque si mi paciente mide este alimento crudo, al momento de pasarlo a la cocción, se va a hacer más pequeño y el paciente va a comer menos. Algo también muy importante que hay que mencionar, bueno, ya terminé la parte de alimentación, no sé si hay alguna duda hasta acá, alguien que tenga alguna duda, si no, continuamos con las diapositivas. Licenciada, sobre los alimentos, pacientes con sospecha o daño de lesión renal, ¿qué tanto pueden consumir los alimentos ricos en oxalatos? Inoxalatos. Bueno, aquí sí, si es sospecha, yo preferiría, bueno, de manera personal, que si hay una sospecha, mejor evitemos esos alimentos. Y bueno, los empecemos a evitar y durante ya tengamos un diagnóstico real, que el paciente ya diga que sí hay un daño renal y empezar no solo con eso, sino también con algunos minerales, con la cantidad de agua y con la cantidad de proteína, que eso sería lo ideal para no exponer al paciente, porque no sabemos qué tanto esté avanzado. Entonces yo preferiría decir, ok, disminuyamos un poco ciertos alimentos en lo que vamos viendo los estudios que nos indique el especialista, por ejemplo, y ya de ahí, de acuerdo a lo que diga el especialista, regresar con el nutriólogo y ver qué tanto nos puede, bueno, qué podemos cambiar en nuestra alimentación o iniciar una terapia totalmente, nutricional totalmente nueva. Por eso es importante la comunicación de todas las áreas médicas para que, no sé, lo que indique el médico llegue al nutriólogo y si el nutriólogo tal vez tenga una alternativa, también mencionársela. Y es que el terminalismo me está molestando un poquito. ¿Alguien tiene otra pregunta? Nos faltan unas poquitas diapositivas. Tenemos una pregunta en el chat. Permítame, maestro. Ah, gracias. Hola, buenas tardes, señorita Paula. Muchas gracias por su presentación. Quise escribir la pregunta en el chat, pero ya no me dio tiempo. No hay problema. Me gustó Ok, mucho que usted mencionó esta parte que en la nutrición tenemos que adaptarnos a la circunstancia de los pacientes, ¿no? Cuando empezó, dijo, no podemos pedirles que coman pescado si están en los altos, ¿no? No van a irse al mar para comprar pescado. Entonces, esta relación entre que ellos tienen en su hábito normal de vivir en relación a qué vamos a darles alimentación, su dieta. Yo creo que es algo sumamente importante. Uno es la disponibilidad y otra es que están acostumbrados a comer. ¿No? Si voy a China en exactamente. una urgencia y traigo pasta, tal vez no lo comen porque quieren comer arroz muy Ujú. estereotípicamente. Entonces creo que es muy, muy importante que estamos considerando los hábitos de las personas y las disponibilidades que tienen a comprar. Muchas gracias. Ok, gracias por su comentario. Y sí, eso es muy importante. Realmente quienes nos tenemos que acoplar al paciente somos nosotros como o personal de salud o como nutriólogos. También animar mucho al paciente porque recién el diagnóstico es muy difícil que, bueno, no sabemos cómo lo va a tomar. Puede que cada persona es diferente en sus emociones, pero durante el proceso puede que hayan muchas altas y bajas. Justamente aquí, ahorita puedo regresar a la parte de actividad física, justamente acá en la importancia del equipo multidisciplinario, o sea, todos tener una correcta comunicación. Yo sé que no todos los pacientes tienen la oportunidad económica de poder de ir al nutriólogo, al especialista, pagar un instructor de gimnasio y aparte ir con el psicólogo, más pagar tus medicamentos de acuerdo a tu diagnóstico.
Entonces es muy importante que este paciente, bueno, que apoyemos a los pacientes y que este paciente se sienta cómodo con el trato que le estamos dando. Eh, Puede que para muchos pacientes, para mí es muy importante, recalco, la parte del acompañamiento, que sea muy, muy personalizado, de tal vez yo sé que todos tenemos actividades, pero mandarle un mensaje y poderle decir cómo te sentiste hoy, cómo te cayó la comida hoy, cumpliste con tu dieta hoy, pasó algo más, te sentiste mareado, tal vez hubo una descompensación ahí y podemos hacer ajustes, pero no sabemos qué pasó en la historia de ese paciente. Puede que nos mencionara que su abuelito, no sé, falleció de diabetes, pero que eso sea una carga emocional para ese paciente y tenga como estos momentos en donde tengas pues, altas y bajas emocionales y pueda abandonar el tratamiento tanto médico como nutricio. Hay pacientes que apenas se empiezan a sentir bien y dejan su tratamiento, en general todos sus tratamientos. Entonces es muy importante em, animar al paciente, tener cuidado cómo nos comunicamos con ese paciente y pues animarlo mucho. Hay pacientes que también la importancia del apoyo familiar es que la familia pueda pegarse a la dieta del paciente, porque para el paciente es muy complicado de por sí que hay que empezar a controlar el consumo de ciertos alimentos, porque una de las principales etiologías pues, es la mala alimentación y ya causa esta enfermedad o este diagnóstico. Entonces, al ver que yo tengo aquí mi plato, no sé, una ensalada muy rica, que tenga una pasta, que tenga verduras, que tenga pollo, que tenga queso panela y que sea un alimento rico, balanceado, o le podemos dar incluso una pizza con masa a base de brócoli o a base de garbanzos y busquemos estrategias para que el paciente le pueda gustar. Pero vienen las personas de alrededor, sea la esposa, sea el hermano, sea la mamá, sea el papá, que siguen con estos malos hábitos de alimentación. Entonces es importante que todos dentro de la mesa podamos compartir alimentos que se apeguen a lo que debería de llevar para que no abandone su tratamiento nutricional. Aparte, algo también muy importante es el evitar comentarios como el estás gordo, como reclamos pues por el no cuidarte, te pasa esto, simplemente entender al paciente que de por sí tal vez le esté pasando mal, no agregarle algunas otras cargas que hagan que se deprima. Y lo mismo pasa con la actividad física y la alimentación, es lo que puede hacer el paciente. Tal vez ese paciente no pueda ir a un gimnasio, pero ver qué puede hacer. Puede iniciar con caminatas de 10 a 15 minutos, incrementar con el tiempo, más tiempo de esta actividad o agregar otra actividad física más. Algo que yo recomiendo mucho es el ejercicio de fuerza bien planificado, de acuerdo a objetivos y necesidades. Puede ser, ok, en el gimnasio o entrenar con mi propio cuerpo, con ligas de resistencia. Muy importante controlar la respiración y disfrutar de este proceso. Apoyo de un familiar en el caso de que este paciente es un adulto mayor y necesite movilidad y tenga que haber, por ejemplo, hacer alguna actividad tomado de una silla y supervisión de algún familiar o alguna otra persona. O si ya hay poca movilidad, porque es igual de la tercera edad o algún accidente, pues apoyarse de fisioterapeutas. Pero es importante que el músculo esté activo para que no se atrofie y no se deplete. Que también es importante pues cuidar ese porcentaje de masa muscular con la alimentación. No solo una persona que sea fitness tenga que cuidar su músculo, sino que todas las personas debemos cuidar nuestro músculo. Previene lesiones, justamente previene estas enfermedades y entre mayor cantidad de porcentaje muscular tengamos, podemos tener mejores respuestas metabólicas a partir de su glucemia. Entonces es muy importante cuidar todo esto. Intentar que el paciente poco a poco acepte hacer ejercicio si es que no lo quiere hacer, pero es muy, muy, muy importante. Vuelvo a repetir, vamos a llegar hasta donde el paciente también nos permita y es importante también respetar eso. Hay pacientes que se quedan, pues, de algo me tengo que ir de este mundo, entonces me quedo así, pero es importante siempre intentar hacer reflexionar al paciente
y hasta donde nos permite, siempre con mucho respeto. Entonces pasa lo mismo con la alimentación y la actividad física, lo que pueda hacer, salir a correr, por ejemplo, es importante que si va a correr, al principio, perdón, sobre superficies planas, que no haya muchas subidas y pueda descompensarse, porque si nunca ha hecho ejercicio. Entonces, pero sí es muy, muy importante que empiece a hacer una actividad física, incluso puede ser algo que les guste, como Zumba, por ejemplo. En el caso de una decisión así, yo podría recomendar que sean 3 veces por semana un ejercicio de fuerza y las otras dos de Zumba o algo que le guste hacer como bailar. La cosa es mover el cuerpo, también es importante, pero sí recalco que el porcentaje, cuidar el músculo es muy importante. Dentro de las metas de un paciente con diabetes, tenemos que llegar a una glucemia de 100 a 120 miligramos sobre decilitro, puede ser un poquito más o entre ese rango. Mantener un peso saludable, esto es importante y no solo me refiero a bajar de peso, sino que ya logramos bajar ese porcentaje de grasa que había en exceso, entonces mantener ese peso por un tiempo y seguir encaminándonos a que pierda un poquito más si es necesario o mantenernos ahí, eso es muy importante. Por eso, lograr que los cambios de estilo de vida sean permanentes. En el caso de hipertensión, llegar a cifras adecuadas, si es que yo hubiera una hipertensión y si no, mantenernos en la óptima. Lo que les mencionaba, colesterol menos a 200 miligramos sobre decilitros, triglicéridos menor a 150 y que el paciente pueda tener una toma de mejores decisiones en su día a día. Allí es donde el paciente tiene que ser autónomo y podemos empezar a soltar un poquito el paciente. Sin embargo, es importante que cada cierto tiempo, puede ser cada 3 meses, llegue a su valoración o que nos esté mandando sus bioquímicos por el teléfono y estar al pendiente de él y saber que el paciente está bastante bien. En cuanto a suplementación, va a variar de acuerdo a las necesidades del paciente. Puede que algún medicamento esté alterando, no sé, el metabolismo o absorción de algún nutriente y sea necesario agregarle alguno. Sin embargo, vuelvo a mencionar que si los triglicéridos o el colesterol están altos, una buena opción podría ser el omega 3, pero sí, eso sí, todo lo que son medicamentos, suplementos, es importante que lo platique con su médico de cabecera, sea su endocrinólogo, sea su internista o el médico que esté encargado de llevar su proceso. Y todo esto en comunicación con el nutriólogo para ver cómo podemos aprovechar mejor ese suplemento y su absorción. Ya mencionamos la importancia del personal multidisciplinario, la importancia del apoyo familiar también, para que el paciente se pueda pegar a pues a estas necesidades que está aprendiendo y que está intentando aceptar o que ya aceptó. Pues cada paciente, cada persona es diferente y todos toman de diferente manera pues lo que pasa en su vida. Y hasta aquí es pues mi presentación. Espero haya sido de su agrado, que les haya dado conocimientos nuevos. Em, si necesitan la presentación, las puedo dejar sin ningún problema para que ustedes la puedan ver, la puedan estudiar o repasar. Y sería todo de mi parte. Agradezco a las personas que me invitaron a dar esta plática. Estuve presente la semana pasada con el tema de insulinas y pues con esta información completamos todo eso nuevo que hay y pues seguimos en constante, todos como personal de salud, seguimos en constantes actualizaciones que son importantes. Y pues es importante saber todo eso. Hay muchos temas nuevos. Es bonito saber que cada vez se interesan más por el tema de nutrición que hace muchos años y todavía estamos intentando cambiar esa mentalidad, sea solo para bajar de peso, sino para tener una mejor calidad de vida. Y les dejo mis contactos. Está ahí mi número telefónico. Mis redes sociales están un poquito abandonadas, pero intentaré estar más al pendiente de ello
A veces el trabajo me absorbe un poquito, sin embargo, si ocupan algo, el mensaje sí me llega y sí los puedo leer y ya puedo apoyarlos. Sin más, es lo único de mi parte. No sé si alguien tenga alguna otra duda o quiera mencionar o quiera aportar algo, es bienvenido. Y una disculpa por lo de mi nariz que estaba este, interrumpiendo un poquito ahí mi presentación. Tenemos una pregunta, maestra, permítame leérsela. ¿Sí? Nos comenta Hilda, ¿tiene algún beneficio de incluir probióticos en la dieta para el manejo de diabetes? Sí tiene. Justamente por la cantidad de medicamentos que estoy utilizando, estas bacterias beneficiosas pueden ser afectadas por la interacción de medicamentos, entonces reconstruirla con una suplementación a base de suplementación de probióticos puede ser con la alimentación, puede ser ya con el suplemento o este yogur que es se llama kefir, no sé si lo han escuchado, también tiene beneficios para la microbiota intestinal, entonces todos debemos cuidarnos, entonces la respuesta es sí. Gracias. Creo que ya no hay más preguntas, maestra. Muchas Ok. gracias por su ponencia y exactamente como nos comenta, no debemos de olvidar que el manejo es multidisciplinario. Em, Existen muchas creencias, ¿verdad? O modas que a veces Sí, se van tomando. Y por ejemplo, le preguntaba hace un momento lo de los oxalatos, porque existe como la moda de un jugo verde, ¿no? Jugo verde todos los sí, días y pues creemos que es exacto. bueno para todos. Y usted nos Ujú. comentaba al inicio de su exposición, pues nada en exceso, ¿no? Nada en Cada, exceso. cada alimento tiene sus propiedades, sus nutrientes, y pues qué mejor que recibiéramos una asesoría. Ujú. Claro, sí. Importante también la parte de enfermería, cómo entra en la intervención del paciente. Es importante también de todos los lados poder animar a este paciente. Hay pacientes que pues llega el apoyo de enfermería para su toma de glucosa día a día, capilar, por ejemplo, que empiezan a cuidar la presión arterial. Entonces, por ejemplo, los adultos mayores, ustedes o nosotros empezamos a ser parte de su día a día y después hasta nos toman cariño. Y entonces creo que es importante llevarnos bien con ellos y que se sientan apoyados de nuestra parte. Y entonces creo que sí es algo muy, muy importante y vuelvo a agradecer la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, maestra. Tenemos un comentario. Agradezco su ponencia abarcando los temas interrelacionados con el padecimiento que siempre es complicado. Ujú. No, nada que agradecer. Cada que haya la oportunidad, yo con gusto puedo darles más temas. Ya les dejé mis contactos por cualquier situación y es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias, maestra. Permítame proyectar su constancia. El Consejo de Enfermería, Desarrollo e Innovación para Profesionales de Salud, SC, otorga la presente constancia a la licenciada en nutrición Diana Paola Álvarez Porras por su destacada participación como ponente del tema Manejo no farmacológico nutricional, que se llevó a cabo el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes por la oportunidad y la verdad me voy muy contenta por haberles podido compartir. Me alegra haber escuchado sus comentarios, que fue fructífero para ustedes también esta información. Y las diapositivas también ya se las compartí por ahí a las maestras para cualquier cosa, pues se las puedan compartir. También vienen las bibliografías por si quieren buscar algo más, por si pueden repasar algo más, pues ahí con gusto las pueden tomar. Muchas gracias, maestra, nuevamente. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Eh, Déjenme recordarles que estamos trabajando para ustedes.
aceptamos sus comentarios, sugerencias. Pueden enviarlos al grupo de WhatsApp para trabajar en los temas en los que estén interesados. Y estén atentos para nuestra próxima serie de temas. Maestra, nuevamente, muchas gracias. Mucho gusto en saludarla. El gusto es mío. Pues que pasen bonita noche. Gracias, igualmente. Muy bien. Muchas gracias.